mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás. Aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. Hasta el final con nosotros estarás. A tu pueblo guardarás. Nos llamaste pueblo mío, nación santa, redimidos. Somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad. El sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. Hasta el final con nosotros estarás. A tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Y quiero saludar a todos los que están allí en la fanpage de Cielos Abiertos. Quiero decirles que recuperamos solamente la página, porque definitivamente yo fui eliminado en mi perfil, pero tenemos la página, o sea que saludamos los que están allí en Cielos Abiertos en la fanpage y saludamos también a los que están en YouTube también, porque estamos en YouTube, y quiero invitarle para que usted entre a la transmisión, le dé like y le dé compartir para que ella se viralice. Y usted también entre a YouTube y también haga lo mismo. Entonces, ¿cuántos han venido por palabra? Oiga, yo tengo unas ganas de compartir esta palabra que yo espero y creo que es necesaria para nuestra vida. Quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. Ubiquémonos en el versículo 4 y vamos a leer 4 versículos. Y quiero invitarle para que usted esté muy atento a la palabra, a fin de que seamos edificados, al fin que crezcamos espiritualmente. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Y dice la misteriosa, poderosa, pero siempre comprensible palabra de Dios así. Le invito a que usted, como reverencia, esté en pie un momento, por favor. Y dice la palabra de Dios así. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo,
ni tener el cargo de reparar la grieta del templo. Amén. Padre, queremos hoy exaltarte y adorarte y bendecirte, darte gracias, porque creemos que el estar aquí es un grato privilegio y es un espacio para nosotros crecer espiritualmente. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que nos visites, que a través de tu palabra hoy, Señor, sea esgrimida a lo más profundo de nuestra conciencia y que tu palabra produzca los cambios necesarios, que arroje transformaciones, Señor amado, a nuestra vida para decir que somos transformados y nunca ni jamás seguiremos siendo los mismos otra vez. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted quiere dar alabanzas al Señor, hacer palmas, aleluya, hágalo con todo gozo, con toda alegría, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bien, mis amados, tome su lugar. Y yo quiero usar esta experiencia aquí que tuvo en los tiempos de reinado del rey Joás. Hubo una situación tremenda que en el tiempo de su reinado Joás pudo darse cuenta que había una deficiencia y que el templo o la casa de Dios estaba descuidada. Se encontraba deformaciones en las paredes y habían grietas en las paredes. Y él tomó la decisión de invertir el dinero que se recibía, el dinero que llevaba la gente al templo, para reparar esas grietas. Y usted va a decir, pero bueno, ¿y qué con eso? Resulta de que el rey sí se percató, el rey Joás, y se ubicó en la necesidad que había en aquella época en ese templo. Y por eso concentró todo su esfuerzo y sus recursos para que el templo fuera reparado. Invirtió el dinero e invirtió también todo su recurso en todo el personal para que cada quien trabajara haciendo lo propio. Pero permítame decirte que pasaron varios años, porque eso es lo que nos dicen las escrituras. Pasaron varios años. Y resulta de que en el pasar del tiempo, las grietas no lograron repararse. Cada quien debería de haber hecho lo que en su momento debía de haber hecho, con los recursos que el mismo rey aportaba. Pero lamentablemente se pasó el tiempo y las grietas no se repararon. Las grietas no se les prestó la atención necesaria. Entonces, mis amados hermanos, el rey hizo una pregunta bien importante que vale la pena que nosotros también la podamos analizar y hacérnosla a cada uno de nosotros en esta noche. En el versículo 7 dice la palabra: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Eso es lo que el rey pregunta al pueblo. Bueno, ¿por qué no han reparado las grietas del templo? Y quiero decirle que también nosotros debemos de hacernos esa pregunta. ¿Por qué no reparamos las grietas de nuestro templo? ¿Alguien está aquí conmigo? Yo quiero hablar en esta noche bajo el tema reparando las grietas en tu templo. Y cuando yo hablo del templo, no me quiero enfocar en el templo físico, sino en el templo espiritual. Gracias por los 2 o 3 que dijeron amén. Yo no me quiero referir en cuanto al lugar de reunión, de asamblea, o en cuanto al auditorio, como usted lo quiera ver. Algunos le llaman templo, otros le llaman capilla, etcétera. No quiero diferir en ello, en qué término sería el más idóneo, el más adecuado. Pero sí quiero referirme al templo espiritual de cada uno de nosotros. Es importante, mis amados hermanos, antes de entrar en detalle, quiero que nosotros podamos ver algunas definiciones de lo que es una grieta a nivel material, para que usted pueda tener una cosmovisión amplia y decir, oh my God, ya sé por dónde va el tema.
Una grieta a nivel material es una abertura o una hendidura o una fisura que se forma como algo sólido, que rompe o se va partiendo parcialmente. Puede aparecer en una pared, puede aparecer en un muro, puede aparecer en un piso, o esa fisura o esa grieta puede aparecer en un recipiente, en una losa, o puede aparecer en una presa de una represa. Ustedes saben cuál es la presa, ¿verdad? Una represa, lo que sostiene la cantidad de millones de litros de agua. Es lo que sostiene una represa. Puede haber una fisura o una grieta y lo que vamos a encontrar de ahí para abajo es un desastre y una calamidad. Estamos hablando en cuanto a lo que es la grieta en una definición material. Para que usted tenga un concepto claro de lo que es una grieta, es una abertura sólida en un muro, en una pared, en una placa, en un recipiente, en una vasija, en una presa, etc. Ahora miremos la definición de grieta, lo que es una grieta a nivel espiritual. Una grieta a nivel espiritual es un área débil de nuestra vida. Una grieta a nivel espiritual tiene que ver con una área de nuestra vida, espiritualmente hablando, que se encuentra rota o descuidada en nuestra vida interior. Cuando hablamos de una grieta, estamos hablando de una abertura, de una fisura espiritual por donde se escapa la bendición, donde se pierde, aleluya, lo que Dios nos da. ¿Cuántas veces Dios ha derramado bendición sobre algunos y esa bendición se ha perdido? Yo espero que lo que recibimos en esa cumbre, usted lo contenga. ¿Me está entendiendo? Ahora, si hay alguna fisura, si hay alguna abertura, alguna grieta, pues tenemos nosotros que trabajar, mis amados hermanos, para que no se pierda lo que ya Dios depositó en cada uno de nosotros. Porque pueden suceder dos cosas en una grieta a nivel espiritual. Número uno, que se pierde lo que Dios ha depositado. Acuérdese, una vasija que tenga una grieta, ¿qué le puede pasar? Se va lo que usted deposite allí. Pero por esa grieta o por esa fisura o por esa abertura puede entrar, luego de que haya salido, puede entrar contaminación espiritual a tu vida. Estoy hablando a nivel espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay grietas espirituales en la vida de una persona, número uno, lo que entra es la contaminación. Entra el pecado. Entran pensamientos incorrectos, negativos. Entra la duda. Porque el enemigo trabajará constantemente para traer saetas, dardos de fuego a tu mente, para traer duda, porque el enemigo sabe que si pone duda, si lanza saetas o dardos de fuego o flechas, como lo dice la palabra también, lo que va a hacer es contaminar tu mente para que tengas duda, para que haya incredulidad y para que luego te insensibilices espiritualmente a raíz del pecado. Y tú digas, no, pero normal, estamos en el siglo XXI, hermano profe Lucho. No se preocupe, hermano Lucho, usted no me diga nada porque sabe que despegala, estamos en el siglo XXI, pa. ¿Sabe qué, bro? Llevémosla suave. No, hermano, hay que cerrar las grietas. Ahora es importante entender, mis amados hermanos, que usted pueda hoy asimilar esta palabra, porque quiero mostrar algo importante que nos declara la palabra a cada uno de nosotros. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice allá en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Primera de Corintios 3:16, perdón. 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Ustedes saben que somos templo, ¿verdad? Bueno, algunos como yo somos catedral, ya por lo que somos, pero somos templo, somos habitáculo del Espíritu, de la presencia de Dios. Pero cuando hay fisuras, mi hermano, nosotros nos vaciamos, se pierde lo que Dios deposite. Esa avería, esa fisura, esa hendidura hace que también entre algo que nos contamine a nosotros. Y estamos rodeados, mi hermano, de malas noticias, de situaciones, de inmoralidad, de muchas cosas que nos rodean, que nos quieren influenciar. Y precisamente la única forma que tiene el enemigo para influenciarnos a nosotros es a través de esas grietas espirituales que nosotros abrimos. O digámoslo como en otras palabras o en otro tiempo lo hemos dicho, son portillos que nosotros abrimos a nuestra vida. ¿Estamos aquí? En otras palabras, viéndolo en el mundo espiritual, son portales de conexión que nosotros abrimos a las tinieblas. ¿Cómo se conecta el enemigo para dañar a un cristiano? A través de las puertas o portales que espiritualmente en nuestra vida hayan. Por eso nosotros no podemos perder el tiempo en esta gracia, mis amados. Nosotros debemos de responsabilizarnos cada uno de los que estamos aquí con nosotros mismos, mi hermano. Yo quiero el bien para ustedes, yo quiero que todos crezcamos, que todos nos desarrollemos, que todos podamos ser reproductores de vida. Yo quiero verlos crecer, yo quiero verlos avanzar, pero la determinación no la puedo tomar yo sobre ustedes. Cada quien debe tomar su propia decisión. Cada quien debe de tomar su determinación y como dice la palabra, una sola cosa decidirás y esa te será firme. Es importante entender, mis amados, no descuidar las grietas que hay en nuestro templo. Usted no puede pensar que porque usted tiene una grieta, porque usted sabe que en usted hay una fisura, hay una hendidura, hay un portal, hay una grieta, y usted se descuide en ello. Ahora, mis amados, yo no digo esto por censurar, por condenar, sino que yo hablo de esto para que usted diga y reconozca que hay una necesidad de cada uno de los que estamos aquí de trabajar en nosotros mismos, de buscar la madurez, de buscar el crecimiento espiritual, de buscar cada día perfeccionarnos, si podemos usar ese término. Es importante, mis amados hermanos, que en nuestra vida esas grietas no nos afecten en nuestra relación y en nuestra intimidad con Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que muchos no han reparado esas grietas porque no reconocen en su vida lo que hay, esa fisura, ese portal o esa puerta abierta que hay allí, que el enemigo está usando, y que aunque Dios quiera derramar bendición, aunque Dios la derrame, aleluya, no se va a evidenciar porque esas bendiciones se pierden. Y esas grietas son puertas para que el enemigo venga y entonces traiga desgracia a nuestra vida. Entonces, muchos no han reparado esas grietas en su vida. Pero es importante que hoy por medio de la palabra de Dios podamos reconocer algunas de esas grietas que debemos de reparar en nuestro templo. Yo quiero hablar sobre algunas grietas, sobre 3 tipos de grietas, para que luego nos vayamos a casa. ¿Cuántos dicen amén? La primera grieta en la cual nosotros podemos y hoy debemos de revisar con mucha atención es la grieta, mi amado hermano, del enfriamiento espiritual. Es la primera grieta en la cual nosotros debemos de centrar nuestra atención. Porque yo quiero leer la palabra aquí, porque hay algo poderoso que dice en Apocalipsis 2:4.
Y es algo en lo cual hoy nos debe de confrontar a nosotros esta palabra, mi hermano. Que nosotros debemos de buscar la excelencia. No la perfección, porque perfecto aquí no hay uno. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Pero sí podemos buscar la excelencia en lo que somos. Dice Apocalipsis 2:4, gloria al nombre del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor que debería de acompañarnos hasta este momento. Ese primer amor que debería de estar desarrollando constante y periódicamente en nuestra vida. El deseo de crecer, el deseo, aleluya, de ser excelente, de avanzar en esta gracia. Pero muchos han dejado el primer amor, hermano. Muchos han dejado el primer amor y han caído en esa rutina religiosa. En esa rutina donde, bueno, pues si yo no pude ir hoy a culto, yo voy el domingo, pero si no voy el domingo, tranquilo, yo voy. Cuando pueda, yo voy. Oiga, un momento. Eso es enfriamiento espiritual. Yo no sé si usted piense habitualmente a diario, usted diga, bueno, pues si hoy no desayuno y almuerzo, pues no hay bronca, pues otro día almorzaré y desayunaré y cenaré. Pero hermano, usted a las 8 de la mañana le da hambre, ¿sí o no? Y si a usted no le sirven a las 8:10 de la mañana, usted está pegado al techo, mi hermano, porque se desespera. Si llega el mediodía, usted está, bueno, mi amor, rápido, que estoy que me como. Y en las horas de la tarde, noche, lo mismo, mi hermano. Pero no pasa lo mismo para tener hambre y sed de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay enfriamiento. ¿Por qué? Porque hay un conformismo. ¿Por qué? Porque hay una liviandad, mi hermano. Y esta grieta, mi hermano, es la que todos los cristianos debemos primeramente evitar que aparezca en nuestra vida. Porque esta grieta, mi hermano, aleluya, trae a nuestra vida, mi hermano, o viene como resultado o consecuencia del descuido. Es una grieta que se produce en la vida de muchos cristianos porque se descuidaron de las cosas de Dios, mi hermano. Porque dejaron de frecuentar la oración. Porque dejaron de frecuentar el estudio de la palabra. Porque dejaron de frecuentar la congregación. ¿Por qué? Porque dejaron, mi hermano, poco a poco perdiendo el interés. Y es importante entender, mi hermano, que cuando se abre o se permite que esta grieta se manifieste en nuestra vida, empezamos nosotros o continuamos mejor en ese enfriamiento espiritual. Y esta grieta comienza a aparecer poco a poco. Esa grieta no es que empiece, que se apareció ¡pum!, de una y usted quedó frío de un día para otro. No, hermano, el enfriamiento espiritual empieza poco a poco, poco a poco, poco a poco. Usted se empieza a descuidar, usted dice, bueno, pues yo no oré hoy, pero mañana vuelvo y oro. Y al otro día ya, si su nivel de oración era de 1 hora y media, 2 horas, ya pues oró media hora y ya hay una oración mecánica, de pronto no llegó al techo la oración y ya ahí. Y al otro día ya no oró, si le quedó tiempo la carrera, Señor, lo que te dije hace 15 días te lo vuelvo a decir hoy, amén, en el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo? Y entonces empezamos poco a poco, mi hermano. Y entonces cuando esta grieta empieza a aparecer, mi hermano, es porque se ha dejado de orar, es porque se ha dejado de leer la palabra de Dios todos los días, es porque se ha dejado de congregarnos con constancia, mi hermano. Y empezamos entonces a encontrar en nuestra vida, mi hermano, una tibieza espiritual. Una tibieza espiritual, mi hermano. Y sabe que los tibios no agradan a Dios, mi hermano. Si usted tiene en su vida alguna área, o sea, de tibieza espiritual, usted no está agradando al Señor, mi hermano. Porque hay algo tremendo que contrasta con esto que estoy diciendo. Es la palabra que dice el apóstol Juan allí en Apocalipsis 3 del 15 al 16. Habla acerca de los fríos o de los tibios, mejor, que este es el caso. Dice la palabra allí: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, papi, te vomitaré de mi boca. Tenemos que revisar esa grieta de enfriamiento espiritual. Ay, es que yo no tengo ganas hoy de orar, pastor, hoy no siento orar. Hermano, hay momentos que yo tampoco he sentido orar, pero ¿sabe qué?
Pregúnteme, ¿qué hace, pastor? Aún así oro. Hay momentos que yo quisiera no venir al culto, mi hermano, porque no sé ni qué decir aquí en la iglesia. Pero ¿sabe qué hago? Pregúntenme, ¿qué hace, pastor? Yo vengo al culto, vengo a la congregación. Y estando aquí, mi hermano, Dios se glorifica, mi hermano. No le doy lugar al enemigo. No le doy lugar a la tibieza espiritual. No le doy lugar, hermano, a enfriarme espiritualmente. ¿Está alguien aquí conmigo? Entonces, una grieta, mi hermano, que debemos nosotros de prestarle atención, porque dice la palabra aquí, ahí en Apocalipsis 3:15, dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una palabra dura, ¿verdad? Son palabras no tanto del apóstol Juan, son palabras inspiradas por el Señor Jesucristo y a través del apóstol Juan hoy para nosotros. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ante esta situación, esta grieta espiritual, de enfriamiento espiritual, surge una pregunta: ¿cómo nosotros podemos, mi hermano, reparar nuestra grieta del enfriamiento espiritual? Porque no vamos a hablar simplemente de lo catastrófico que puede haber en nuestra vida. Busquemos las respuestas a través de la palabra, y a través de esas respuestas, en lo que podemos hacer a través de la palabra, pues vamos a aplicarlo a nuestra vida. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice la palabra: escuche lo que dice aquí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Oiga, tremendo. Dice: y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Oiga, se lo voy a explicar en Aceveduno. ¿Qué hay que hacer para reparar esa grieta del enfriamiento espiritual? Recuerde usted a dónde empezó a enfriarse. Recuerde usted a dónde empezó a ceder terreno espiritual. ¿A cuánto hace que usted empezó a sentir pereza, mi hermano, por congregarse, y que no vino? Porque usted puede tener pereza, pero aún con pereza usted congregarse. Usted pudo haber sentido sueño y no oro, pero sin embargo usted oró. Pero recuerde cuánto hace que usted viene, mi hermano, con ese doble ánimo, con esa inconstancia en tu vida de devocional, en tu vida congregacional, en tu vida de intimidad con Dios. ¿Y sabe qué es lo que usted debe de hacer, mi hermano? Arrepentirse. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque si hay un arrepentimiento, hay una nueva temporada para su vida. Usted se va a levantar. Porque dice la escritura, dice: ya las primeras obras. Haz lo que venías haciendo en el momento te convertiste. Hay gente que en el momento de su conversión, hermano, querían estar en todo, mi hermano, en ayuno, en vigilia, hermano, predicando, evangelizando, mi hermano, sirviéndole a Dios, haciendo la obra. Pero ya hay gente que no quiere hacerlo. Arrepiéntase de esa grieta de enfriamiento espiritual y conviértase una vez más al Señor. Levántese, vuelva otra vez a hacer las primeras obras. Lo que usted hacía anteriormente, vuelva a hacerlo, mi hermano. Dios es un Dios que brinda segundas oportunidades. Y dice la palabra: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabe qué es el candelero? La vida. ¿Sabe qué es ese candelero también? Algo que nos alumbra para saber por dónde caminar. Y es la presencia del Espíritu. ¿Estamos aquí? O la vida, porque tiene que ver también con algo que se esfuma. Y será demasiado tarde si nosotros no volvemos de nuevo a las primeras obras. Dice la palabra aquí
Dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces vale la pena entender que para poder nosotros cerrar esa grieta del enfriamiento espiritual, debemos de arrepentirnos de nuestra actitud de indiferencia y de descuido hacia Dios, mi hermano. Porque hemos sido indiferentes, hemos tenido actitudes, mi hermano querido, donde hemos sido, mi hermano, indolentes con Dios y con su obra y con su reino. Y muchas veces nos preguntamos, oiga, pero la iglesia casi no crece, ¿verdad? Pero ¿qué va a crecer con la actitud que cada uno de nosotros podamos tener de indiferencia hacia Dios, hacia su obra, hacia su reino? Yuhu. Hay que cambiar esa actitud, hay que mejorar, hay que arrepentirnos, hay que volver a las primeras obras, hay que volver de nuevo a enamorarnos, hay que volver de nuevo y abrazar esta gracia, hay que volver de nuevo y decir, Señor, tú no me escogiste simplemente para que yo viva una rutina, sino que tú me escogiste para algo poderoso aquí en la tierra, y quiero volver a las primeras obras, cuando yo predicaba, cuando yo cantaba, cuando yo me involucraba en el reino y hacía tus obras, cuando yo ayunaba, cuando evangelizaba. Haz tus primeras obras. Denle la alabanza al Señor, iglesia, por favor. Esa es la primera fisura o la primera grieta que nosotros debemos de ponerle mucha atención. La segunda grieta es la falta del perdón y del resentimiento. Permítame soltar aquí una palabra que está en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta es la grieta de la falta de perdón y del resentimiento. ¿Por qué hablamos de esto, mi hermano? Porque es importante entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La palabra de Dios no nos dice que no debemos enojarnos. La palabra de Dios no dice que nosotros no nos disgustemos, o porque, ¿sabe qué? ¿Será que nosotros en la vida no encontraremos nada que no nos pueda desagradar o molestar? Encontraremos muchas situaciones que generen en nosotros actitudes de molestia, de desagrado, de incomodidad. Y en algún momento hasta de pronto nos vamos a disgustar por algo sencillo, algo que quizás no tendría la razón suficiente para nosotros disgustarnos por algo sencillo. Pero hay algo que sí tenemos que entender, mi hermano, es que no podemos nosotros permitir que ese enojo o esa molestia o ese desagrado se convierta en un resentimiento o en una falta de perdón. ¿Sí me entiende? Porque si la Biblia dijera otra cosa, por ejemplo, que no nos, que sería pecado enojarnos, entonces el Señor Jesucristo pudo haber pecado en el momento que se enojó contra los cambistas que estaban en el templo. Yo puedo disgustarme, yo puedo sentir incomodidad por algo, pero yo no puedo pecar, no puedo darle lugar al diablo, ni tampoco puedo darle lugar al resentimiento, mi hermano. Por algo que me hayan hecho, yo no puedo resentirme. Yo debo de ser consecuente en esto, mi hermano. Como nosotros hemos leído, mi hermano, aquí a través de la palabra, aleluya, la falta de perdón es dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, mi hermano. En nosotros como cristianos lavados con la sangre del Señor Jesucristo, mi hermano, el perdón no es una opción, sino un estilo de vida, mi hermano. Puede ser que te hayan hecho lo más tremendo en tu vida, que eso te haya dolido, que eso te haya hecho sentir lo peor, pero un momento, haz un alto en tu camino, mi hermano, que eso no le dé lugar al diablo para que tú te llenes de resentimiento y de amargura. No, por el contrario, mi hermano, tú y yo hemos sido perfeccionados, mi hermano, en el perdón, y así como fuimos perdonados, mi hermano, debemos de perdonar a aquella persona que hable mal de nosotros, que nos lastime, que quizás nos cause una molestia, que quizás nos haga disgustar. Debe de ser un estilo
estilo de vida, mi hermano. En cada uno de nosotros, mi hermano, aleluya, el perdón. No una opción. No, venga, yo voy a escoger si perdono y no olvido. Dice, no, yo perdono, pero no olvido, olvídate. Usted, si usted perdona, sé que le va a costar olvidar. Pero aunque usted no logre olvidar, pero como usted perdonó, cuando usted recuerde la ofensa, usted no siente dolor. Porque usted ya fue perfeccionado en el perdón. ¿Cierto? Usted recuerda lo que le dijeron, la forma como lo trataron, como lo rechazaron, pero tú dices, Señor, yo ya lo perdoné, yo ya la perdoné. Porque yo no puedo dar de lo que yo no tengo, yo doy de lo que yo tengo. Si yo fui perdonado en Cristo Jesús, tengo la capacidad, mi hermano, aleluya, de perdonar a aquella persona que me hace daño, aquella persona que me ofende, aquella persona que me agravia. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque si no hay perdón, le estamos dando lugar al mocholoco, mi hermano. Porque si usted no perdona, entonces viene el pensamiento, un dardo, y te llenas de orgullo y empiezas a maquinar cosas, a darle lugar al diablo. No, mi hermano, debe de ser en nosotros el perdón un estilo de vida. Entonces esa es una grieta que nosotros debemos de brindarle atención, la grieta del perdón y del resentimiento. Entonces, como nosotros vemos en estos versículos que hemos leído, la falta de perdón, mi hermano, si se da lugar allí, hermano, hay gente que dura 2, 3 días disgustados, hermano, entre parejas. No se hablan. Viven en la misma casa, comen en el mismo comedor, comparten el mismo espacio, duermen en la misma cama, 2, 3 días, 15 días, mi hermano, no se dirigen la palabra. No, vamos a ser consecuentes. Vamos a mirar de qué nos ha servido seguir a Cristo. ¿Cómo es que tengamos todavía esa conducta de gente que razonablemente puede tener ese comportamiento, esa conducta, porque no han conocido a Cristo, porque no han conocido esta gracia? Pero tú y yo que conocimos a Cristo, que conocimos estas buenas nuevas, mi hermano, debemos no de darle lugar al diablo, no dejar que el día acabe, que llegue la noche y que la noche, aleluya, en la noche no hayamos arreglado nuestras diferencias, mi hermano. Porque puede ser que esa noche vengan por tu alma. Puede ser que esta noche el Señor te llame a rendir cuentas. Puede ser que esa noche, mi hermano querido, venga el Señor Jesucristo por su iglesia y van a haber problemas. Así que esa es una grieta que nosotros debemos de brindarle mucha atención, mi hermano, y empezar nosotros a resolver aquellas situaciones. Porque dice la palabra, mi hermano querido, en Hebreos 12:5, dice 12:15 de Hebreos, dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo tengo que decirle, mi hermano, que en la vida de familia vamos a encontrar situaciones, cualesquiera que usted pueda imaginarse. Pero el enemigo es experto cuando en medio de una familia, de una pareja, hay situaciones de contienda, problemas. Y es allí donde el enemigo usa eso tan fuerte como un derecho legal. Me está siguiendo, ¿verdad? Como un derecho legal para que en medio del conflicto, alguien del conflicto diga: hoy no voy a la iglesia. Bueno, pero ¿por qué no voy a la iglesia? No, si me di de mechonazos con mi esposa y no voy a la iglesia. Discutimos con mi esposa, con mi esposo y no voy tuve un problema con mis hijos y no voy a la iglesia. Olvídate. ¿Acaso Dios es culpable de tu fatalidad? ¿Dios es culpable de tu falta de dominio propio? ¿Será que Dios es responsable de tu mala actitud, de tu mala reacción? En consecuencia, Dios es responsable, entonces yo no me congrego, entonces no voy a orar, entonces me alejo de Dios. Pues si lo quieres hacer así, no hay bronca. Pero el que pierde no es Dios. Los que llevamos siempre la de perder somos nosotros. Yo recuerdo cuando inicié la vida cristiana, a mí se me prendía la loma con la pastora Jenny. Y habían problemas. Y por consecuencia uno de varón, uno es duro.
en palabra y con actitudes. Y entonces ella se ponía a llorar y decía, sí ve, me dañó el culto. ¿Y yo qué le hice? Pues si usted no va a ir al culto, entonces nos vemos. Claro, yo llegaba a la congregación y me arrodillaba, antes de culto llegaba y me arrodillaba. Porque qué bueno que nosotros adoptemos eso. Yo venía con la loma prendida de la casa, pero no podía entrar al culto como si nada. No, Dios le bendiga. Venía más atribulado porque venía cargado con mi esposa. Pero me arrodillaba. Señor, aquí estoy. Mire, Señor, el problema en casa. Padre, ayúdame, Padre. Mira, visítame. Ayúdame, dame la capacidad para manejar mis conflictos de una manera diferente. Dame la habilidad, Señor, para tener el autocontrol. Señor, visita a mi esposa. Y iniciaba el culto cuando un momentico entraban mis hijos. ¿Y ustedes quién nos trajo? De mi mamá. ¿Y dónde está su mamá? En la parte de atrás. Dele una alabanza al Señor, mi hermano. Nunca dejamos de congregarnos. Alábelo, por favor, si usted puede, mi hermano. Esa es una actitud correcta, mi hermano. ¿Cuántas veces usted se disgustó con su hijo, con su hija, con su pareja y no se congregó? ¿O no? Qué error tan garrafal. Y ahí estamos abriendo esa grieta cada vez más. Para que en lugar de entrar algo bueno, empiece a entrar algo malo. Empieza a entrar la malicia, empieza a entrar los malos pensamientos, la duda, la incredulidad, la amargura. Estamos aquí a su nombre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reparar la grieta de la falta de perdón? Vamos a mirar. Buscar con diligencia la unidad y la paz con nuestro prójimo y principalmente con nuestra familia. ¿Cómo yo puedo cerrar esa grieta, mi hermano? Del resentimiento, de la falta de perdón. Yo tengo que buscar la unidad, mi hermano, con mi esposa, con mi familia o con el prójimo. O con el prójimo, porque ese es otro tema. No, pastor, si yo tuve un problema ni el tremendo con el señor, el vecino aquí a la vuelta. Bueno, ¿y qué pasó? No, hermano, por eso no he vuelto a la iglesia. Por eso ya ni oro, mi hermano, porque ni ganas me da. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Vaya, arregle con su prójimo. Vaya, arregle las cosas. Ore a Dios, si quiere vamos y yo lo acompaño. Estamos aquí. Hay que cerrar esa grieta, mi hermano, a su nombre. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice allá en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice la palabra solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Yo soy responsable. En mí está la determinación de buscar el vínculo de la paz. No, es que Julano fue el que me ofendió. Él tiene que venirme a pedir perdón. Olvídate, nene, esta dinámica no funciona así. Usted y yo somos responsables, mi hermano, de perfeccionarnos en el vínculo de la paz. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros se nos fue revelada esta gracia. A nosotros se nos fueron entregados estos códigos que yo creo que al día de hoy han transformado o ha cambiado o ha renovado nuestra paradigma. De tal forma que lo que hay aquí en nuestro pensamiento, en nuestra mente, lo que ha sido revelado a nuestro espíritu, aleluya, es lo que nos intenciona para hacer lo que otros no hacen, para hacer la diferencia como otros no la pueden hacer, para poner por obra lo que por gracia hemos recibido. A su nombre. Ahora, el vínculo de la paz solamente se puede restaurar por medio del perdón, hermano. Si no hay perdón, no hay paz, papi. Dice ahí que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo va usted a guardar la unidad del Espíritu? Perdón, el vínculo de la paz, ¿cómo lo va a guardar? A través del perdón. Miremos ahí Colosenses, pasemos a Colosenses, por favor. Capítulo 3, versículo 13, dice la palabra. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Escuche bien, usted no puede dar de lo que usted no tiene. Si usted está seguro que Dios le perdonó a usted
con esa confianza y esa seguridad, usted puede perdonar al que le haya hecho daño. Te puede perdonar. O puede pedir perdón. Porque ese es otro problema. Hay gente que dice, no, yo no puedo pedir perdón y no puedo pedir perdón. No, hermano. Si ya nosotros le pedimos perdón al Creador y Él nos perdonó por su gracia, nosotros podemos perdonar, pero también podemos ser perdonados, buscar ese perdón. Entonces, soportémonos los unos a los otros. Soportémonos, mi hermano, y perdonémonos cualquier afrenta, cualquier situación. Vamos a perdonarnos si tuviéramos quejas los unos con los otros, mi hermano. Porque entonces, si eso no es así, entonces, ¿qué mensaje hemos conocido? Si no es así, entonces, ¿qué buenas nuevas se nos fue revelada? Necesitamos hacer práctica la palabra en nuestra vida. Necesitamos que la palabra, mi hermano, obre, se desarrolle en nuestra vida. Ahora es importante comprender, mi hermano, para reparar esa grieta, nosotros debemos de tomar la iniciativa, mi hermano. Usted no puede esperar que la iniciativa venga del otro. Yo estoy hablando con hombres y mujeres que son entrenados en la palabra, ¿verdad? Estoy hablando con hombres y mujeres que ya hemos rendido la vida a nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo esperar que la iniciativa, mi hermano, del perdón venga de allá para acá. No. Yo no puedo esperar que la iniciativa sea de allá. La iniciativa debe de estar en mí. Yo debo de tomar la iniciativa. Así usted vaya, usted tome la iniciativa y el momento que usted tenga que hablar, usted diga, no, hay poder en el nombre de Jesús, esto no es conmigo. Vuelva e inténtelo. Vuelva e inténtelo una y otra vez, mi hermano. Yo tuve un problema con una de las mejores amigas de mi esposa. Hubo un momento que yo ofendí mucho a una de sus amigas. Y en esos días nos convertimos al Señor. Y empezamos nosotros a crecer rápidamente en el conocimiento, en la gracia. A los 6 meses ya éramos servidores de la iglesia. Eso fue tremendo el avance porque nos metimos de lleno. Y estando en un momento de celebración de la comunión del pan con el vino, en ese momento yo no me las imaginaba. Estábamos sirviendo nosotros la cena ese día. Y entonces yo le dije, Señor, quiero que me hables y me muestres a dónde debo de seguir mejorando. ¿Qué me falta? Me puse a hacer esa oración y el Señor me mostró en ese momento que lloraba, me mostró esa muchacha. Y me dijo, tú tienes que ir a pedirle perdón. Yo, oh my God, ¿cómo así? Si tienes que pedirle, pero tienes que cerrar esa puerta. Tienes que cerrar esa grieta. Cuando se acabó el culto, le dije yo a mi esposa, ¿cómo le parece? Le conté la experiencia. Y ella dijo, pues gloria a Dios, porque yo sí estaba orando a Dios por eso. Yo dije, no, pues qué gran ayuda, mija. Ahora viene el problema más tremendo, es ir a enfrentar a la amiga de ella. Porque no puedo decirle aquí todo lo que yo le hice, ni le puedo decir a usted todo lo que yo le hablaba de ella. No era fácil. Y entonces llegó el momento en que debíamos de ir. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa a orar por eso, porque yo le dije, me vas a acompañar, ¿cierto? Me da miedo ir solo. Sí, tranquilo, dale, que vamos los dos. Y empecé a orar y a orar por eso, y a los 15 días nos fuimos a buscarla. Yo mandé adelante a mi esposa, luego de que nos bajamos del carro, dije, vaya, búsquela, si está, vaya, pregúntela. Y mi esposa fue y tocó la puerta. Y yo no hallaba qué hacer, hermano. Mi Señor, yo qué le digo a esa mujer ahorita, Señor, tú me darás la palabra. Señor, tú me darás la forma de cómo hablarle a ella. Ay, cuando viene mi esposa y me dice, no está. Yo dije, oh Señor, gracias, porque no es el tiempo. No es el tiempo, no es el momento, Señor. Voy a orar más. Oiga, gloria a Dios, mi hermano. Duramos otras semanas orando. Señor, ayúdame, Padre. Para mí esto no es fácil, Señor. Tú me pusiste una tarea, para mí esto es un desafío. Pero si tú me has enviado a esto, Señor, tú me vas a ayudar, me vas a dar las palabras, vas a permitir el momento oportuno, Dios. Pero yo voy, Señor, si tú vas conmigo. Hasta ayuné por eso, mi hermano. Como a los 15, 20 días otra vez nos fuimos. Imagínense qué pasó. Mi esposa tocó la puerta y salió la joven. Yo tomé en ese momento la autoridad, me bajé del carro y me acerqué y le dije, Paola, yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo a pedirle perdón
por todo lo que yo hablé de usted y por todo lo que le hice. ¿Y sabe qué hacía la muchacha? Sorprendida porque no entendía. Las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente. El hombre natural juzga lo natural, nosotros estamos en otro nivel. Y entonces la muchacha cogió a mi esposa y se hacía detrás de mi esposa y le decía: ay, Jenny, ¿qué le pasa a su marido? Ella no entendía. Detrás de mi esposa se escondía porque pensaba que quizás yo estaba loco o que le iba a pegar, qué sé yo. Y yo le decía: tranquila, Paola. Y yo me le iba para estar por un lado de mi esposa y ella se refugiaba y se corría para un lado y para el otro. Yo le decía: por favor, tenga calma y escúcheme. Yo vengo en el nombre de Jesucristo a pedirle que me perdone. Y decía: ay, Jenny, yo no entiendo a su marido, qué es lo que quiere. Y mi esposa le dijo: lo que pasa es que nosotros hemos conocido a Jesucristo y él viene porque el Señor lo ha enviado a esto. Es mi prójimo. Mi prójimo no son ustedes. Ustedes son mis hermanos en Cristo. El prójimo nuestro está allá afuera. El que no conoce a Cristo, el que nos está señalando, el que nos está cuestionando porque cambiamos, entre otras cosas, dicen ellos, entre comillas, de religión, mi hermano. A ese prójimo nosotros nos debemos, mi hermano. Y no importa lo que usted haya pasado, la experiencia traumática, pero si usted confía, si usted deposita todas aquellas complejidades en el Señor, Dios le dará a usted la gracia, el momento, el lugar. Dios lo acompañará, mi hermano, para que haya restauración y se cierre esa fisura de la falta del perdón y del resentimiento. ¿Sabe qué le digo yo, mi hermano? Tuve la autoridad luego, porque ella dijo, en ese momento dijo: ay, bueno, Jenny, bueno, Señor, si usted eso lo hace sentir tranquilo, listo, lo perdono. Y le dije: eso era todo lo que yo quería escuchar de usted. Venga, mamita, yo la abrazo, porque si usted de verdad me perdona, tiene que darme un abrazo y yo vengo a predicarle a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Permítame decirle, mi hermano querido, que si yo no hubiera hecho eso, yo no podría haberle dado el mensaje de salvación acerca de esta gracia en la cual yo milito para la gloria y la honra del Señor. Me recibió, mi hermano, en su casa. Cada 8 días íbamos a predicarle el evangelio, mi hermano. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay que cerrar grietas, mi hermano, a su nombre. Entonces, le estoy diciendo que para cerrar esa grieta debemos de tomar nosotros la iniciativa. Si yo no hubiera tomado la iniciativa, Paulita no hubiera llegado a mí a pedirme perdón. Ni a decirme: Señor, no ve, usted está interesado en que yo le perdone, porque como ahora yo sé que usted es evangélico, venga, yo quiero perdonarlo a usted para que usted crezca espiritualmente. No, yo tomé la iniciativa. Y yo quiero decirle, porque la Biblia dice aquí en el libro de Romanos 12:18, dice aquí, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto que les acabo de contar, esa experiencia que yo tuve, dependía de mí. A no ser que ella se hubiera convertido en ese tiempo y ella hubiera dicho: Señor, pues voy a ir a arreglar con este señor Nobel Bolívar. Pero dependía de mí en ese momento. No dependía de ella, de mí. Dice la palabra que en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. A su nombre. Entonces tengo una frase aquí para compartir, para pasar a la última grieta. Y esta frase dice: el perdón no cambia el pasado, pero sana la grieta que puede destruir tu futuro. Vuelvo a decirlo. El perdón no cambia el pasado, pero cierra la grieta que puede destruir tu futuro. ¿Cuántos conflictos que no se allanaron o que no se resolvieron a futuro fueron consecuentes en una fatalidad? Fueron llevados a una situación de fracaso en el futuro. Lo que usted esté viviendo hoy, resuélvalo, mi hermano. Si tiene que perdonar, perdone, mi hermano. Si no puede perdonar, por lo menos, mi hermano, dígale: Señor, ayúdame. Estamos aquí. Porque eso que usted resuelve en el futuro presente
te prepara para un futuro extraordinario en Cristo Jesús. Y si no, eso te afecta. Y la última grieta es la grieta de los pecados escondidos. ¿La última grieta cuál es? Dice la palabra, Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará ¿qué? Misericordia. Permítame decirle que un pecado escondido u oculto es un área de desobediencia o impureza que una persona decide guardar en secreto. Un pecado encubierto es un área de desobediencia o de impureza que alguien decide guardar en silencio. Podríamos decir que podemos tener cosas que están guardadas en nuestro corazón. Un pecado allí oculto, escondido, reservado. Tú sabes que tienes ese pecado. Tú sabes que hay una falla, hay algo que te hace imperfecto, hay algo que te hace fallar, pero está allí, tú lo conservas. Es el emperador que gobierna tu vida, porque ese pecado oculto, ese pecado escondido te controla, mi hermano. Pero cuando nosotros podemos comprenderlo, mi hermano, podemos reconocer que puede ser ese pecado escondido, un pensamiento, puede ser algo que ha generado en nosotros un hábito. Ese pecado oculto, mi hermano querido, ese pecado escondido puede ser un vicio, puede ser una práctica pecaminosa. Pero permítame decirte, mi hermano, que debemos de saber que aunque nadie vea ese pecado oculto, que aunque nadie vea, mi hermano, lo que tú tienes allí reservado, Dios lo puede ver. Porque todo lo que tú reserves, todo lo que tú te guardes, todo lo que tú tengas oculto, mi hermano, aunque tu pastor o tu líder no lo pueda ver, pero el Dios que hizo los cielos y la tierra sí puede verlo. Dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, 4:13 de Hebreos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, mi hermano. Tú podrás tener, mi hermano, tantos pecados ocultos. Dios te guarde. Dios nos guarde. Pero aunque tú los tengas ocultos y tú pienses que nadie los ve, no te preocupes, nene. Yo no te los voy a poder ver, a no ser que el Espíritu Santo me revele lo que hay en ti para exhortarte en amor. Pero aunque Dios no me lo revele y yo no los pueda ver nunca, ni jamás, ni otro hermano, ni otra hermana de la congregación, pero delante de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tendremos que dar cuenta, mi hermano. ¿De qué nos sirve en la vida nosotros tener una vida de apariencia? Pero cuando termine esta carrera nos presentaremos, daremos cuenta y el Señor nos va a decir, oiga, tú no aplicas para entrar a este gran banquete. Ay, pero Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, pero yo no los conozco. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, mis amados hermanos, esta es una área en la cual nosotros debemos de procurar, mi hermano, trabajar en esto, mi hermano. Porque esa es una grieta por donde se escapa la bendición, por donde se filtran las tentaciones, por donde se filtra, mi hermano, en una forma premeditada cómo pecar y se rompe la comunión con Dios. Estoy diciendo que una grieta vacía lo que tú tienes, pero es lo suficientemente abierta para que entre algo que te contamine. A su nombre. Entonces nosotros podemos ver que un muro o con una grieta deja pasar filtraciones de agua, deja pasar filtraciones con el tiempo y debilitan toda la estructura, toda la pared, toda la losa, mi hermano. De la misma manera, un pecado escondido permite que el enemigo entre y corrompa el corazón
del cristiano poco a poco. Poco a poco. Y estoy terminando porque quiero ya orar, pero quiero decirte cómo nosotros podemos cerrar esa grieta. Comprendiendo que Dios, mis amados hermanos, quiere sacar a luz lo escondido. Escúcheme bien. Dios quiere sacar a la luz lo que está escondido, no para avergonzarte, no para que te sientas avergonzado, sino que Dios quiere sacar a la luz para limpiar, mi hermano, para restaurar, mi hermano, para cerrar esa grieta, mi hermano. Dios quiere sacar a la luz, mi hermano, aleluya, para que confesemos nuestro pecado, para que nos arrepintamos del pecado y para poder ser sanados para la gloria del Señor. A su nombre. Y termino allí con 1 Juan 1:9. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Pero qué? ¿Sí qué? Si los confesamos, si nos apartamos del pecado también. Porque ¿de qué sirve confesar nuestro pecado y luego al momento volvemos a hacer el mismo pecado? Apartémonos. Alejémonos de toda contaminación. Hay pastores que yo oro tanto a Dios para que Dios me ayude, Señor, y el Señor no me ayuda. No, ya Dios lo hizo todo perfecto. Eres tú el que tienes que trabajar en ti mismo. Ya Dios te perdonó, ya Dios te justificó, ya te hizo su hijo, su hija, pero eres tú el que tienes que seguir trabajando en ti mismo. A su nombre. Para terminar, Dios nos ha hablado claramente acerca de las grietas en esta noche, en nuestro templo espiritual. Ahora, no se reparan solas esas grietas, mi hermano. Al igual, mi hermano, que el templo físico allá en Jerusalén necesitaba, aleluya, manos dispuestas, corazones obedientes. Así, mi hermano, nuestra vida necesita una decisión de humildad, mi hermano, de obediencia, de reconocer que somos nosotros los que tenemos que trabajar en nosotros. Somos nosotros los que tenemos. Oiga, recuerdo de una predicación que nos enseñaron allá, de una enseñanza, que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Así llamó la predicación. En la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Y nos hablaban acerca de aquellos ciegos que son ignorantes de esta gracia. Usted no puede ser ignorante, mi hermano. Usted tiene iluminación de la palabra. Usted tiene iluminación, revelación de la palabra. Entonces, lo que Dios necesita es gente dispuesta, es gente obediente, gente que está dispuesta a tomar una decisión con humildad, una decisión, hermano, y obedecer, hermano. El Señor entonces nos muestra que el enfriamiento espiritual, la falta de perdón y los pecados ocultos, mi hermano, son grietas que de escape de tu bendición. Son grietas, mi hermano, donde el enemigo se filtra. Son grietas donde se vacía lo que Dios depositó en tu vida. Y son grietas que el enemigo aprovecha para traer maldición. Yo le quiero dejar esto en su corazón. Espero que usted haya recibido el rema de esta enseñanza. Y espero, como siempre oro cuando empiezo una predicación, que después de esta palabra nunca ni jamás sigamos siendo los mismos. Espero que esta palabra haya producido en tu vida un renuevo espiritual. Y si hay renuevo espiritual, yo estoy casi seguro, 100% seguro, que tu vida es transformada. Vamos a orar. Padre, en esta noche estamos delante de ti. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie y dele gracias a Dios por esta palabra, que es una palabra que está cargada de enseñanza.
Es una palabra que está cargada de revelación. Es una palabra que está cargada de códigos que son necesarios, aleluya, para que usted y yo, aleluya, podamos cerrar esas grietas. Usted y yo podamos reconocer, aleluya, y empezar a estar en la capacidad de decirle: Señor, aleluya, he pasado, Dios mío, un enfriamiento espiritual tremendo, de conformismo, de liviandad, pero hoy te pido perdón, hoy me arrepiento, Señor amado, te pido que me perdones, te pido, Señor amado, en esta hora, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, que me perdone, Señor, que me perdone. Vamos ahí, dígale: Señor, perdóname con toda sinceridad. Dígale: Señor, reconozco, Señor, esa grieta, Señor amado, que me hizo vivir en enfriamiento espiritual a partir de hoy. Dígale: Señor, perdóname, perdóname, Señor. Dígale: me arrepiento de todo lo malo que hice. Me arrepiento de todo lo malo, Señor amado, que hice. Dígale: Señor, esa falta de perdón, de resentimiento, eso me ha jugado una mala pasada, porque no he podido crecer, porque he vivido en amargura, porque, aleluya, no he tenido la libertad para seguirte, Dios mío. Pero dígale: Señor, perdóname, porque si tú me perdonas, yo voy a poder dar de lo que tú me das. Dígale: Señor amado, hoy quiero, Señor, perdonar. Hoy quiero desatarme de todo resentimiento, de toda amargura, en el nombre de Jesucristo. Dígale: Señor amado, hoy te pido, Dios mío, que me perdones por aquellos pecados ocultos, por aquellos pecados escondidos. Dígale: Dios mío, quiero que se cierre esa brecha, Dios mío, que se cierre, Dios mío, esa grieta de esos pecados escondidos. Y quiero levantarme de aquí hoy totalmente renovado, totalmente bendecido, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, paséate, ayúdanos de aquí en adelante. Ayúdanos a buscar la excelencia. Ayúdanos a buscar nuestro propio crecimiento espiritual. A buscar, Señor, esa madurez espiritual. Dígale: ayúdame, Señor, para ser excelente de aquí en adelante. Espíritu Santo, gracias te damos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Alguien que pueda alabar a Cristo, por favor. Santo es Dios, aleluya. Quiero saludar a las personas que se han conectado con nosotros, los que también luego se conectarán, decirles que allí, al pie de la página de la transmisión, aparecen nuestros contactos para que nos llamen. Con mucho gusto, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, estaremos dispuestos para pastorearle, para aconsejarle y para guiarle. Así que esperamos, nos escriban, nos llamen, y un abrazo para cada uno de ustedes. Shalom, shalom.